Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Y esto tiene que ver con todo lo que a lo largo del libro nosotros vemos, con las acciones que vemos de Nehemías. Este capítulo 13 nos va a enseñar lecciones muy bonitas que tienen que ver con el pueblo de Dios. Y vamos a empezar. Recordemos que el trabajo de Nehemías es conocido de manera general por la reconstrucción del muro de Jerusalén. Entendemos nosotros también con el estudio de este libro que hay un trabajo mucho más arduo que este. Hasta el capítulo 6, el libro nos muestra cómo trabajó el pueblo juntamente con Nehemías en la reconstrucción del muro. Pero en los últimos 7 capítulos nosotros vemos que realmente Nehemías toma una tarea mucho más enfocada ahora con el pueblo. Es trascendental porque él va a empezar a gobernar en Judá. La reconstrucción de un pueblo, queridos hermanos y amigos, es una tarea mucho más ardua que la reconstrucción de un muro. Debemos enfocarnos a que pensar espiritualmente en nuestras vidas, reconstruir, desarrollar, edificar nuestras vidas espirituales va a ser mucho más arduo que un trabajo o un propósito material que nos propongamos, valga la redundancia, hacerlo, ¿sí? Y eso ya nosotros vemos en el libro de Nehemías. El capítulo 13 describe esta tarea de Nehemías, ¿sí? Y vamos a ubicarnos un poco en la situación, porque si bien es cierto, Nehemías era gobernador de Judá, pero él había recibido un permiso nada más. Recuerden que su trabajo era servir de copero al rey, el rey de Persia. Y vamos a estar ubicados en una posición en donde él tuvo que regresar a continuar con su trabajo de copero, y eso fue luego de reconstruir los muros y servir como gobernador, que aproximadamente, según los historiadores, fueron unos 12 años. Nehemías vuelve al palacio de Babilonia, y después de quedarse allí un tiempo, él decide regresar nuevamente para ver cómo estaba la ciudad de Jerusalén, ¿sí? No sabemos bien el tiempo que demoró, pero él regresó a Jerusalén, volvió para ver cómo estaba la ciudad. Lo lamentable en este capítulo es que cuando él regresa, va a encontrar una ciudad en malas condiciones. Y hablando no solamente material, de manera material, sino también espiritual, ¿sí? Todo lo que habían avanzado con el pueblo de Israel en esta ciudad se había deteriorado y estaba en malas condiciones. En el capítulo 13, el versículo 11, nos va a dar una idea de qué es lo que se va a tratar en este capítulo. Porque vemos la actitud con la que Nehemías tiene frente a estas novedades que él llega a observar cuando regresa a Jerusalén. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 13. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Sí? Una pregunta interesante. Obviamente que entendemos que la casa de Dios se refiere al templo en este tiempo en el cual estamos ubicándonos en la historia. Al templo en el cual, recuerden, con los estudios anteriores, había sido ya reconstruido, había sido delegado, habían buscado sacerdotes y había regresado mucha gente para el servicio de Dios. Es decir, cuando Nehemías partió de Jerusalén, todo estaba organizado. Pero la pregunta que hace a su regreso es ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces entendemos por esta pregunta que es muy probable que todo estaba desorganizado nuevamente. La situación del pueblo había cambiado totalmente, estaba por completo cambiada de acuerdo a lo que él había dejado. Y recordemos también que en el capítulo 9 y 10 nos deja una muestra de compromiso. Es increíble y quiero que ustedes también se trasladen en su mente a cómo fue el impacto para Nehemías. Porque nosotros habíamos visto en el capítulo 9 y 10 a un pueblo comprometiéndose, a un pueblo que vamos a ver que hizo compromisos. Mire lo que dice el versículo 28 del capítulo 10. Recordemos este episodio, que se leyó el libro de la ley, todos estuvieron atentos a la lectura del libro,
Y muchos se pusieron tristes. Recuerden que se arrepintieron, recuerden que confesaron sus pecados. Y cuando todo el pueblo estaba en esta situación, que uno puede mirar que realmente la palabra de Dios es efectiva en la vida de la gente, pero mire lo que pasó. Versículo 10, el compromiso que ellos muestran. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, ¿sí? Y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, ojo, sus hijos e hijas, ¿sí? Esto es importante que tengamos en cuenta. ¿Cómo estaba el pueblo cuando estuvo Nehemías ahí? ¿Sí? Todos juntos, todos escuchando la palabra, todos muy animados. Todo el que tenía comprensión y discernimiento dice que estaba ahí. Versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, ¿sí? Y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías comestibles en día de reposo, ¿sí? Nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. 32 dice, nos dispusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte del ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Ahora, es interesante notar aquí qué promesas o qué juramento hizo el pueblo. Y vamos a identificarlas, ¿sí? Que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto tiene que ver con que ellos estaban comprometiéndose a no dar en matrimonio a sus hijas con gente extranjera, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Asimismo, dice que los pueblos de la tierra que trajesen mercaderías comestibles en días de reposo, nada tomaríamos. Estaban comprometiéndose a no hacer, o obedecer, mejor dicho, porque la ley especificaba el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada de esto, ¿sí? Y remitiríamos toda deuda y la parte final también ellos se comprometen a aportar, a cumplir con lo que estaba estipulado en la ley para el pueblo de Israel, que tiene que ver con el diezmo, porque recordemos que el diezmo cumplía un propósito directamente para con los levitas, la tribu de Leví que no recibió heredad. Todo esto que aportaba al pueblo servía para que los levitas que ejercían el sacerdocio puedan tener sustento, ¿sí? Entonces, estos eran los 3 compromisos que realizó este pueblo que había escuchado la palabra, este pueblo que se arrepintió, este pueblo que estuvo muy atento y este pueblo que estuvo liderado por Nehemías. Cuando Nehemías estaba con ellos, este era el pueblo que él dejó, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Y tengamos también en cuenta estos 3 compromisos que están realizando, estas 3 promesas que están realizando para con Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron o dejaron de hacer? Porque en el capítulo 13 vamos a encontrarnos a un pueblo totalmente diferente, ¿sí? Todo lo que dijeron que no harían, eso hicieron. Vamos a encontrarnos en este capítulo, querido hermano y hermana, a un pueblo que se comprometió y que todo lo que dijo que no harían, eso hicieron. Y todo lo que dijeron que harían, eso no lo hicieron. Pero nos nace la pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué abandonaron la casa de Dios? Tal y como nos lo dice en el versículo 11. En este estudio, queridos hermanos, observaremos factores que incidieron para que el pueblo abandonara la casa de Dios en estos tiempos de Nehemías. Y al analizar este capítulo, vamos a ver desde el punto de vista de ellos, de lo que sucedió en ese momento, para que nosotros podamos beneficiarnos con algunas reflexiones que vamos a poder aplicarlas al día de hoy. Por supuesto, mantengamos siempre el concepto de que la casa de Dios de hoy en la actualidad
ya dejó de ser un edificio, ya no es un templo, ya no es una casa. Ahora, la casa de Dios, el templo de Dios, es su pueblo, es su iglesia. Y si queremos aplicar cada enseñanza de este pasaje o de este capítulo, quiero dejarles la pregunta para que nosotros podamos respondernos al final de este estudio. ¿Por qué abandonan algunos miembros la iglesia? Iniciemos, queridos hermanos. El primer factor que vamos a ver en el capítulo 13, desde el versículo 1 al 3, es debido a la ignorancia. Mire lo que dice el capítulo 1 al 3, versículo 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y mire lo que dice esto, el versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Es interesante ver, y le invito a que usted en su Biblia pueda notar que en el versículo 4 de este libro, del capítulo 13, dice, y antes de esto. Eso quiere decir que lo que estamos leyendo del versículo 1 al 3 es un evento posterior, pero es curioso cómo Nehemías lo cita en primera instancia a su regreso. Es interesante esto, porque tiene que ver con el conocimiento de Dios. Parece ser que el problema de este pueblo era su ignorancia. Eso lo notamos porque al finalizar el versículo 3, hay una reacción cuando oyeron pues. Inmediatamente al escuchar esto, ellos están actuando, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros, ¿sí? Este pueblo se sorprendió porque escucharon que fue leído de la ley de Dios, ¿sí? Que estaba prohibido lo que ellos estaban haciendo. Notamos que hay una similitud con lo que pasó anteriormente, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, con toda esta gente que estaba escuchando el mensaje de Dios. Es probable entonces que el pueblo de Dios muchas veces se aleje de sus mandamientos por ignorancia. E incluso vemos a Nehemías recordándoles a cada instante. En el capítulo 13, por ejemplo, en el versículo 18, les recuerda lo que sucedió con sus antepasados cuando profanaron el día de reposo. Ahí lo dice. En el versículo 26 también del mismo capítulo, les recuerda qué es lo que le sucedió a Salomón cuando tomó para sí mujeres extranjeras. Y vemos que dentro de la lectura de todos los capítulos anteriores son citas que están recordando lo que antes pasó. Es interesante entonces que nosotros vemos que este pueblo necesitaba ser recordado una y otra vez en lo mismo, porque debido a su ignorancia estaban pecando. La ignorancia en la voluntad de Dios es lo que hace que un pueblo desobedezca. Y quiero hablar un poco aquí con usted, querido hermano. Quiero hablar un poco aquí con usted, querido amigo que me escucha. Muchas veces nosotros conocemos de la palabra de Dios, escuchamos los mandamientos de Dios, pero muchas veces nuestra ignorancia va a ser con relación a la importancia de lo que escuchamos. Porque es muy probable que nosotros le restemos importancia a lo que podemos hacer. Podemos estar desobedeciendo a nuestro Dios por la ignorancia de lo que significa o de la importancia que tiene el servicio. Podemos estar desobedeciendo a nuestro Dios por la ignorancia a la importancia de que usted, sí, usted que me está escuchando, en su casita, puede que nosotros desobedezcamos los mandamientos de Dios porque usted ignora la importancia de su participación. No la participación de quien está al frente,
No la participación de quien está sentado quizás a su lado, sino de su participación. Ah, interesante, ¿verdad? Es probable, querido hermano y amigo, que usted esté desobedeciendo a Dios porque ignora lo importante de su servicio, porque ignora lo importante de su participación. ¿Y sabe qué más? Porque ignora lo importante de su asistencia. Hay personas que dicen, yo leo la Biblia en mi casa todos los días, yo me edifico. Déjeme decirle, eso está bien, está muy bien. Que la gloria sea para Dios si usted tiene esa práctica. Pero entendamos algo, y es el concepto que quiero mostrar con el ejemplo de este pueblo, es cuán involucrado como pueblo debemos estar nosotros en los mandamientos de Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted cuánto puede afectar que un día tal vez no podamos ver su nombre en la lista de personas conectadas? ¿Se ha puesto a pensar usted qué afectación tiene que por cuánto tiempo usted no ha orado a Dios? Que por cuánto tiempo usted no ha participado en los servicios de Dios. Por eso el profeta Oseas dice en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y vamos a revisar otro factor por el cual el pueblo de Dios puede desobedecer, por el cual la casa de Dios puede estar abandonada. Y es debido a que no se han apartado del mundo. En el mismo pasaje, versículos del 1 al 3, donde nosotros ya leímos, porque ellos escucharon que no debían, como dice el versículo 1, fue hallado en el libro, escrito en el libro, en que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Estamos hablando de naciones extranjeras a la del pueblo de Israel. ¿Por qué? Dios da un motivo aquí en lo que estaban leyendo ellos, y es que no salieron a recibir a los hijos de Israel, sino que dieron a Balaam para que los maldijera. Hicieron una ofensa frente al pueblo de Dios, y Dios es justo en aquello. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y ellos estaban escuchando esto, ¿sí? Ellos se habían mezclado ya con gente extranjera. El libro que se cita aquí es Deuteronomio 23, capítulo 23, del 3 al 5. Ahora, quiero que pensemos en algo y vamos nosotros a un Nehemías recordándoles lo sucedido, ¿no es cierto? Es lo que nosotros ya habíamos visto, pero quiero también que nosotros pensemos en que esto es un concepto que nosotros debemos pensar cada día de nuestras vidas. Porque lo que estamos haciendo es muchas veces no apartándonos. Recordemos que el principio de esta historia y de lo que Dios muestra a su pueblo no ha cambiado y tiene que ver con apartarse. Este es un mandamiento que ha estado marcado por toda la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y el gran problema que tenemos nosotros, que tiene la iglesia en la actualidad, es pensar que los mandamientos de Dios han pasado de moda. Es pensar que puede ahora usted acoplar los mandamientos de Dios a una vida moderna. Es pensar que nuestros pensamientos deben acoplarse a la sociedad y empezar a tener una mente materialista hace que nosotros no nos apartemos del mundo. Este concepto se fundamenta y notamos la importancia porque este pueblo al oír eso, ¿qué hizo? Se separó. Y quiero hablar de nuestras relaciones actuales, de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones de amistad, de nuestras relaciones con la gente. Cuando nosotros escuchamos de Dios los mandamientos y alguien de nuestro entorno
por más que insistamos, porque es importante entender que como cristianos nuestro deber principal es predicar la palabra de Dios, pero si no hay una apertura de parte de otra persona, lo que va a sucedernos, mis queridos hermanos, es lo que le pasó a este pueblo. Si nos mezclamos con gente que no respeta a Dios, que no cumple los mandamientos de Dios, vamos a terminar por hacer lo mismo. Vamos a terminar por hacer lo mismo. Entendamos que debido a que no nos apartamos del mundo, a que este pueblo, específicamente primero hablando del ejemplo del pueblo de Israel, este pueblo no se apartó del mundo. No se apartó de las nacionalidades extranjeras, de la gente que estaba ahí. Sí, se unió con ellos. Y ese fue un factor para que la casa de Dios esté abandonada. De la misma manera, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no actuamos como este pueblo, inmediatamente separarnos, ¿sí? Separarnos de lo que Dios nos está enseñando como mandamiento. Si no nos apartamos, lamentablemente, la casa de Dios va a estar abandonada, porque terminará por vencernos. Y es un factor que quiero que usted piense. Y tiene que ver con lo que a continuación vamos también a revisar. Y es debido a la inmundicia en las vidas de las personas. Tal vez suene un poco duro este término, pero realmente es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la casa de nuestro Dios. Ojo, entendamos primero la importancia de este personaje dentro del servicio. Y miren lo que hizo este Eliasib. Habría emparentado con Tobías. Al hablar de emparentado, es probable que familiares de ellos hayan contraído matrimonio y llegaron a tener un lazo familiar. Versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso. Guardaban antes, nótese. Es decir, que esto fue desocupado para que pudiera estar este Tobías, que recuerden en los primeros versículos de capítulos de Nehemías, es uno de los que se opone al trabajo de Dios. Se opuso al trabajo de Dios. Y sorpresa, imagínense a Nehemías. Yo me imagino que Nehemías, al enterarse de esto, estuvo sumamente molesto. Eliasib desaloja una cámara hecha para el servicio de Dios, una cámara dispuesta para algo santo. Y él lo que hace es sacar eso, quitar esto, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino, el aceite, que estaba mandado para dar a los levitas, parte importante dentro del mandamiento de Dios. No solo a ellos, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Todo esto era santo para el pueblo. Pero este Eliasib no respetó esto. No respetó. Y ese lugar dispuesto para lo santo, lo sagrado, desocupó para poder darle a Tobías. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 6, Nehemías. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Y miren lo que este mal había hecho por consideración a Tobías. Y me llamó mucho la atención a mí este término que dice por consideración. Mis queridos hermanos y amigos, es interesante que aquí nos muestra un ejemplo de una persona que por consideración a una relación expuso e irrespetó un mandamiento de Dios, un lugar sagrado y santo. Quiero enfatizar el concepto de la idea anterior con este ejemplo, porque muchas veces podemos nosotros hacer eso con los mandamientos de Dios.
Porque muchas veces podemos nosotros destruir la santidad que Dios ha puesto en nosotros por consideración a algo o a alguien. Y este Eliasib hizo eso. Por consideración a Tobías, hizo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. En los atrios de la casa de Dios. Es increíble. Y mire, no había otra manera de reaccionar. Nehemías, versículo 8. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Pensemos un poco en esta situación. Realmente es algo sorprendente lo que está sucediendo aquí. Un sacerdote del pueblo de Dios, encargado de realizar muchos mandamientos que reflejen santidad para el pueblo, para con Dios. Alguien responsable, se puede decir, de una dirección, con dirección a Dios o con el trabajo de Dios del pueblo para con Dios, y respetó y este acto que él hace realmente no puede ser aceptado de buena manera. Por eso es que Nehemías emprende acciones inmediatas, ¿sí? Ahora, pensemos en que este Eliasib era uno de los que estaba al frente de este trabajo, y si existía una falta de respeto por la casa de Dios, de parte de él, que era un sumo sacerdote, ¿qué podemos imaginarnos de lo que estaba sucediendo con el pueblo? ¿Sí? No puede uno alejarse de algo que pudo estar sucediendo en ese tiempo si vemos la acción de este sacerdote. También iba a haber un pueblo que no respetaba los mandamientos de Dios. Es interesante entonces que pensemos en este acto y vamos a hacer énfasis en la reacción de Nehemías. Porque ellos tenían que deshacerse de la inmundicia para que pudieran resolver ese problema. ¿Sí? La inmundicia sigue siendo una causa de que la gente abandone la casa de Dios. Esto era algo realmente considerado como una ofensa a Dios, lo que hizo Eliasib. Considerado una falta de respeto, como ya lo dije, y sin duda que Nehemías estuvo muy molesto por esto. A partir del versículo 8, nosotros vemos cómo reacciona Nehemías. Y me dolió en gran manera. Hay muchas cosas dentro del servicio de Dios que nosotros estemos haciendo mal y que puede ocasionar mucho dolor a la gente. Quiero hablar con usted, querido hermano y hermana, con usted que está activándose y con usted que está trabajando en el servicio para nuestro Dios. Es importante, primero, mantener ese anhelo de servicio, pero también le invito a que considere el buscar perfeccionar su don, a que considere el buscar la dirección de Dios, porque cuando nosotros no nos apartamos de la inmundicia, del pecado, de las malas acciones, de actos quizás sin sabiduría, de actos quizás sin considerar el trabajo, la importancia que realizamos, puede haber mucho dolor en la iglesia. Puede haber mucho dolor. Miramos una situación que profanaron un lugar santo. Y la acción de Nehemías es inmediata. Arrojé los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver los utensilios de la casa de Dios.
puso orden en esa situación. Quiero que vaya con su pensamiento a lo que estaba sucediendo ahí. Este Tobías, no sé cuántos años tendría, pero llega un Nehemías en medio del pueblo e imagínese que usted está observando eso. Y empieza Nehemías, cualquiera pudiera decirlo, como loco, a sacar las cosas de este hombre a la calle. Arrojé, ese término nos indica que no estuvo teniendo el menor cuidado de hacerlo, sino lo único que le interesaba a Nehemías era desalojar eso. Y yo quiero que usted note aquí, quiero invitarle a pensar en el principio de este ejemplo, en qué nos enseña a nosotros. Un lugar santo, ¿no es cierto? Quiero que conmigo ejemplifiquemos y apliquemos ahora. Tenemos un lugar santo. Tenemos las cosas de Tobías que están profanando ese lugar santo. Pero tenemos también a alguien que respeta a Dios. Y este panorama me hace poner a mí una situación en la que tiene que ver con nuestra vida. Imaginemos que Eliasib es aquel pensamiento que nosotros tenemos sin respeto y sin conocimiento de Dios. Y que ahora le invito a que usted piense que ese lugar santo es su vida, son sus actos. Y Nehemías es el pensamiento que nosotros renovamos con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando descubrimos que nuestra vida es algo santo, algo apartado para Dios, vamos a tener la misma urgencia de Nehemías de arrojar toda la inmundicia, de arrojar todo el pecado que está en nuestra vida. Y no solo eso, sino también llenarla de las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros. Amén. ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? Debido a la inmundicia que muchas veces queremos conservar en nuestras vidas. Esto le pasó a ese pueblo y puede pasarnos a nosotros. ¿Por qué más la casa de Dios está abandonada? Debido a la codicia y a la mezquindad. Mira lo que dice el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces, mire lo que hace Nehemías. Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, ¿sí? Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, ¿sí? Y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Aná, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. La codicia es una de las causas por la cual las personas pueden abandonar la casa de Dios. Nehemías va al problema y eso es algo que debemos aprender y destacar de Nehemías. Él va a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque había personas a las cuales se encargó este trabajo, había personas que estaban como responsables de este trabajo de recoger los diezmos, en este caso por cumplimiento del pueblo de Israel que lo explicamos al inicio. ¿Sí? Va a donde ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que dentro del pueblo hay personas que tienen responsabilidades y eso nos hace que nosotros nos sometamos a esas personas. Poniendo el ejemplo, aquí ellos tenían a sacerdotes. Nosotros como iglesia tenemos a nuestro Señor Jesucristo como cabeza. Debemos someternos a sus mandamientos.
Pero también tenemos a nuestros pastores y a nuestros diáconos que están preocupados por el servicio, que están preocupados por la iglesia, ¿sí? Pero ¿qué sucede si existe algo que mejorar en uno de ellos? Demos gracias a Dios que estamos nosotros siendo bendecidos y en este tiempo hemos crecido y nuestros pastores, nuestros diáconos han estado preocupados todo el tiempo. Pero quiero mostrar esto como un ejemplo a no seguir y que nosotros también pensemos en lo bendecidos que somos. Pero es importante entender que como cristianos debemos estar dispuestos a reprender y también a ser reprendidos cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde. Y en esta parte del estudio, ¿usted sabe qué es lo que le corresponde hacer a usted dentro de la iglesia? ¿Sí? Porque muchas veces cuando nos dicen qué es lo que debemos hacer, resulta en una ofensa. Y muchos terminan por enojarse y por irse de la iglesia. No aceptamos la corrección de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que no nos apartamos del pensamiento material, vemos que estamos con una ideología moderna, cuando la soberbia se llena en nuestros corazones, no aceptamos la corrección de Dios. Pero esto le pasaba a este pueblo. Habían olvidado. Y quiero que usted recuerde, porque al inicio habíamos hablado de los compromisos que ellos hicieron en el capítulo 10. ¿No estaba acaso uno de los compromisos el proveer para los sacerdotes, el proveer con sus diezmos la tercera parte de lo que habían, de lo que tenían de sus cosechas? Eso es lo que ellos mencionaron. Ellos mismos se comprometieron y ahora no lo están cumpliendo. No lo están cumpliendo. ¿Sí? Estamos viendo entonces que este pueblo estaba abandonando la casa de Dios por su mezquindad y también debido a que consideraron que el día del Señor era un día como cualquier otro. Y en esta parte quiero que usted ponga mucha atención. Mire lo que estaba pasando con este pueblo. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y que cargaban asnos, vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté cerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, estos son extranjeros, ¿no?, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo. Mire el 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros estáis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se multiplicasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora vemos nosotros, había un mandamiento para el pueblo de Israel, el cual era guardar el día de reposo. En este pasaje totalmente nosotros vemos que no se cumplió. Y recordemos que ese también fue uno de los compromisos que hizo este pueblo. No se cumplió, estaban comprando, estaban vendiendo, estaban dejando que en el día de reposo entre
todos los extranjeros y prácticamente hacían un mercado. E incluso, miren lo que pasa cuando Nehemías cierra las puertas. Se quedan estos mercaderes en la parte de afuera como esperando para que alguien les abra y poder entrar. Definitivamente no se estaba cumpliendo este propósito del día de reposo, porque recordemos que Dios estableció esto para el pueblo de Israel. Y quiero que nosotros pensemos también en algo, y es que Dios para nosotros ha establecido también, según la iglesia, según la palabra de Dios, perdón, nosotros también ahora tenemos un día importante. No quiero decir que sea igual al día de reposo, pero sí es importante porque la iglesia del primer siglo se reunía los domingos y nosotros también lo hacemos. Cumplía mandamientos importantes como el compartir el pan, las oraciones, ¿sí? La ofrenda, eso lo tenemos en la escritura. Y al igual que este pueblo de Israel, puede sucedernos que perdemos la dirección del cumplimiento de un mandamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Estos israelitas definitivamente no estaban cumpliendo el día de reposo. Recordemos que el propósito del día de reposo era para que el pueblo de Dios recuerde de dónde fue sacado, ¿no es cierto? De la esclavitud de Egipto. Este día fue también para que recuerden cómo Dios, con grandes maravillas, los cuidó, los sustentó. Este día era para que ellos, no solo por un descanso, más allá de ser un día de reposo, su nombre no tenía que ver con un descanso, no tenía que ver con estar sin hacer nada, porque este pueblo debía meditar, debía pensar en lo grande que es nuestro Dios. Ese es el verdadero significado que tenía que entender este pueblo. Así como hoy, quiero animarle a que quiero invitarle a que nosotros pensemos en que cuando estudiamos la Biblia, cuando tenemos un tiempo de estudio, cuando cumplimos los mandamientos de Dios el día domingo, cuando asistimos a un estudio, no es solo llegar, asistir, sentarme, levantarme e irme. Estoy cumpliendo un mandamiento. Ah, tiene que ver mucho más que eso. Porque así como en este episodio que estamos viendo, el problema no era tanto que existieran mercaderes. Aquí el problema era que el pueblo no entendía qué significa o qué significaba el día de reposo. Así como puede estar sucediendo hoy con usted, querido hermano, hermanita, amigo, amiga, que tal vez no estemos pensando en lo importante del día domingo, en lo importante del cumplimiento de los mandamientos. Porque hoy en la actualidad, el domingo se ha vuelto como un día de cumplimiento secular. ¿Se han dado cuenta? El domingo es un día para visitar, bueno, en este caso por la pandemia no se puede, pero el día domingo es un día para visitar a los parientes, es un día para hacer deporte, es un día para hacer alguna actividad, ver películas, pasar un momento social, compartir con la gente. Dentro de nuestro calendario y según la sociedad, el día domingo es un día de vacaciones, un día para viajar. Pero pensemos de dónde nació este principio y esta costumbre y este mandamiento. No es más que el cumplimiento para que nosotros, como iglesia, recordemos, hagamos memorias, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para que recordemos que nuestro Señor Jesucristo murió, pero no se quedó ahí. Resucitó para que nosotros, usted y yo, podamos darle un sentido a nuestra vida. Tengamos mucho cuidado
Porque al igual que este pueblo de Israel, nosotros podemos estar olvidando el verdadero propósito del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Debemos recordar y debemos nosotros pensar en glorificar a nuestro Dios, pensar en lo que Él hizo por nosotros. Tiene mucha similitud, pero también podemos caer en este mal ejemplo. ¿Y por qué la casa de Dios está abandonada? Debido a que muchos estamos tal vez cometiendo el error de no considerar el día del Señor como un día especial, sino pensar en que es un día normal, como cualquier otro. Y eso puede sucedernos en cualquier tiempo de estudio, porque recuerden que ahora el templo de Dios, la casa de Dios, no es una construcción, somos nosotros. Finalmente, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Recuerdan otro de los compromisos que hicieron estos israelitas en el capítulo 10? No daremos a nuestros hijos, es lo que ellos dijeron. Pero mire lo que sucede aquí. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban en lengua Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y dice, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres de extranjeros. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat. Doronita era otro de los que se oponían, ¿no? Por lo tanto, lo ahuyenté de mí. Ahora, es interesante ver aquí que más allá de entender lo que estaba sucediendo, quiero hablar un poco del versículo 24. Porque ya estaba una realidad ahí mostrada, que era que se habían unido con extranjeras, mujeres extranjeras. Pero es increíble que lo que el versículo 24 dice que sus hijos hablaban otra lengua. Quiero hablar con usted, querido hermano y amigo, porque un factor crucial dentro de permanecer en la iglesia es pensar en nuestros matrimonios y pensar en nuestros hijos. Tarde o temprano, vamos a terminar por ser arrastrados por quienes no consideran con respeto el trabajo de Dios, por quienes no consideran la importancia del servicio a Dios. La mitad de estos hijos dice que hablaban otra lengua. Y esto tiene que ver con también la práctica. Y yo quiero invitarle a pensar a usted que tal vez no está, o su cónyuge no comparte la misma creencia. Quiero animarle a que permanezca fiel, a que muestre la mejor manera para que usted pueda llamar o invitar a su pareja a los pies de Cristo. Es sirviendo todos los días a Dios, asistiendo a todas las reuniones, participando en todos los servicios, participando en todos los estudios. Porque si usted no hace eso, va a participar de lo que haga su pareja. Esta preocupación había en Nehemías. Y la manera como él actúa justifica su preocupación o nos muestra su preocupación. Es realmente increíble ver cómo Nehemías, quizás en esta parte, es donde es mucho más firme,
en su actuar. En conclusión, mis queridos hermanos, hemos observado que las personas abandonan la casa de Dios debido a la ignorancia, a que no se han apartado del mundo, a la inmundicia de sus vidas, a la codicia, a que consideran el día del Señor como cualquier otro día, a que eligen cónyuges que les apartan del Señor. Por lo menos debemos destacar en este capítulo dos verdades que sirven para usted y para mí. La primera es que Nehemías realmente amaba la casa de Dios. Lo vemos en su actuar, lo vemos en su comportamiento. Espero que después de haber nosotros escuchado y estudiado este pasaje, espero que así también amemos nosotros a la iglesia del Señor, con esa firmeza, con ese servicio. La segunda es que cuando algo debe hacerse, cuando Nehemías observó que algo debía hacerse, lo hizo. Cuando nosotros observamos algo con relación a la voluntad de Dios, no debemos esperar, debemos actuar de inmediato. Ahora quiero dirigirme a ustedes que han estado escuchando por algún tiempo la predicación de la palabra de Dios. Algunos de ustedes han estado pensando por largo tiempo en bautizarse, tal vez, o en rectificar su vida delante de Dios. Pues déjeme decirle que ya no debe posponerlo. Si debe hacerse, si usted cree que debe hacerse, pues entonces hágalo. Hágalo ahora mismo. Porque va a haber un momento en nuestras vidas en que después de muchas circunstancias, te invito a que piense en las palabras de Nehemías, cuando nos dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Para qué se acordará Dios de usted? Vemos que en Nehemías se cumplió esto, porque tenemos un libro que Dios consideró, vamos a aprender de esto. Pero si Dios tuviera que añadirle algún libro más, ¿sería de lo que usted y yo hacemos en nuestra vida por Dios o en la obra de Dios? Quiero animarle a que continúe firme, pensando en nunca abandonar la casa de Dios. Usted es el templo del Dios viviente. Viva, actúe y haga todo según la voluntad de Él. Que Dios les bendiga.